Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra cápsula con su profesor Israel de Olarte George. El día de hoy vamos a analizar el capítulo 1 de Nachmanovich, que es cómo surge cuáles son los principios de la epistemología. Bueno, no los principios, cuáles son los inicios de la epistemología. Bien, lo que nos plantea en este capítulo Nachmanovich es que el punto de partida geográfica e históricamente hablando son los griegos. Esto seguramente ustedes ya lo habrán estudiado en el bachiller o en algunos en la secundaria, los que están poniendo más atención en sus clases de historia, ¿no? La filosofía empieza en Grecia. Yo creo que empieza antes, pero nuestro mundo, o bueno, nuestra cultura, dicta que empieza precisamente en estos lugares. Bien, Nachmanovich dice que en las polis, es decir, las ciudades-estado de Grecia, es donde cambia la forma de vida de los habitantes, es donde se empieza a hablar un poco sobre democracia. En estas ciudades se empieza a hacer el uso de logos, es decir, de la razón, la palabra, los discursos, la expresión, el pensamiento, pues, ¿sí? El pensamiento hecho verbo, ¿sí? Esto quiere decir que las personas se ponían de acuerdo gracias a la discusión y a la argumentación. De ahí, de hecho, se deriva la lógica, ¿no? De logos. Voy a detenerme un poco para poder explicarlo un poco más. Imagínense ustedes una sociedad muy rudimentaria, cuando éramos nómadas, por ejemplo, cuando no existía el lenguaje tan sofisticado que tenemos el día de hoy. Para ponerse de acuerdo, lo que utilizábamos era la fuerza bruta, ¿no? Hacia qué ruta seguir, dónde vamos a descansar, quién es dueño de qué, etcétera. Entonces, eso se resolvía mediante el choque o la violencia frontal. Ustedes dirán, ¿actualmente también existe la violencia? Sí, también actualmente existe, ¿no? Están las guerras, están los conflictos. Pero tenemos otra herramienta además de eso, que es de lo que vamos a hablar. Conforme el hombre fue evolucionando y fue creando ciudades, es decir, de nómada pasó a sedentario, las ciudades lo que hicieron fue eso, amontonar gente, ¿no? Cada vez estábamos en lugares más pequeños, más concurridos, y por consiguiente las ideas empezaron a desarrollarse más. Y, por supuesto, también se empezó a desarrollar más el uso de la palabra. De tal suerte que en la actualidad nos podemos poner de acuerdo mediante la discusión y la argumentación. Si no, si no me creen, por ejemplo, tenemos que en países como el nuestro, como en México, las decisiones más importantes se toman en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Y ellos no se pelean así frontalmente, ¿no? Se agarran de los pelos. Bueno, a veces sí, pero no es lo común. Lo que ellos hacen es discutir, ¿sí? Llevar argumentos, convencer, hacer cabildeo, tanto dentro de la Cámara como fuera, porque también eso es muy importante, y una vez que se ponen de acuerdo se toma una decisión. Y eso es la democracia. No voy a discutir en esta ocasión, bueno, de hecho en ninguna, si eso es la mejor forma de representación o si no hay corrupción, etcétera. Eso lo voy a dejar un poco de lado. Pero lo que sí quiero que vean es que precisamente con el uso de la palabra es como nosotros nos ponemos de acuerdo. Y aún a pesar de que exista corrupción, ¿sí? También las personas que se coluden para hacer trampa utilizan el diálogo, ¿sí? Utilizan la palabra. Eso es muy importante. Vamos a verlo esto en un terreno un poco más cotidiano, por ejemplo, en el caso de ustedes, en su casa, donde viven. No sé cuántos tengan más de un hermano o cuántos sean hijos únicos, pero este ejemplo solamente es para los que hay más de uno, o sea, son dos hermanos o más. Los que son hijos únicos pueden adelantarle al video. No, mejor no. Miren, ¿qué sucede? Cuando tienes un hermano, cuando es más de un hijo, siempre hay uno que puede convencer a los papás. No sé por qué ese uno tiene ese don, esa habilidad. A veces nosotros le decimos, es que es el consentido, es que es el que le tienen más consideración. La verdad es que esa persona tiene ese don de la palabra, y puede negociar, ¿sí? El que no sabe negociar, que por lo regular es el mayor, porque siempre casi se le dio todo, ese llega y rompe, dice, quiero ir a una fiesta, ¿no? No puedes, quiero ir, no puedo, quiere, y así, 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 hasta que uno se va a su cuarto y los papás quedan enojados, ¿no? En cambio, el otro, que por lo regular es el menor, que no es una ley, ese sí sabe negociar. Oye, papá, ¿qué te parece si voy a la fiesta y te lavo el coche, no?
oye mamá, ¿qué te parece si me das permiso de salir con mis amigos? Y el sábado vamos con la tía Gertrudis, que no me gusta, pero hasta me porto bien y me río de sus chistes, ¿no? E incluso hasta los papás acceden de una forma un poco más suave, un poco con más consideración. Es que esa persona tiene precisamente ese don, el don de la palabra, de la negociación. Una cosa es que sepamos hablar, como en este momento yo lo estoy haciendo, y otra cosa es que sepamos negociar. Y es de lo que dice Nabokov, que en la democracia la argumentación y la negociación son cosas muy elementales, son cosas muy importantes. Tan es así que nos dimos cuenta de tan importante que es que empezaron a surgir escuelas donde se les enseñaba a los jóvenes a hablar, se les enseñaba el arte de la elocuencia, ¿sí? Actualmente existe eso, sí, los políticos tienen que ser elocuentes, no tienen que negociar, tienen que saber hablar y nos tienen que convencer. Si no nos convencen, entonces recurren a otras formas un poco más violentas, un poco más coercitivas, ¿sale? ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de la argumentación? Bueno, pues espero que hayan respondido que sí. Bueno, pues eso también sucede en economía. ¿Cómo podemos convencer a alguien, sí, de que cierto postulado es cierto, de que cierta forma de actuar en la economía es cierta? Bueno, tenemos que argumentar, tenemos que desarrollar esa habilidad para convencer, no solamente entre los propios economistas, sino a los que no son también, a los que tampoco son economistas. ¿Sale? Bueno, dicho esto entonces, espero que haya quedado un poco más claro por qué es importante el uso de la palabra y por qué es importante saber dónde se empezó ese uso. Perdón, yo sé que cuando leyeron el texto y dijeron que eso era democracia, van a decir no, eso no era democracia porque, perdón, porque seguramente también encontraron esta parte donde se habla que solamente las personas libres eran las que votaban, las personas libres eran las que tenían derecho a participar, ¿no? A la opinión. Los esclavos y las mujeres, no. Son los primeros resquicios de democracia. Tampoco le vamos a exigir todo a la cultura griega, ¿no? Hace ya más de 2000 años eso y todavía estamos construyendo la democracia, ¿no? Eh, Era importante entonces, ¿sí?, manejar la palabra, es decir, ser maestro de la retórica, ¿no? Tienes que ganar en asambleas para que la gente haga tu voluntad, ¿sí? Tienes que ganar en la asamblea para que la gente ejecute tu idea, la gente ejecute la forma en cómo estás viendo las cosas, ¿sale? Repito, en las familias es igual, el que convence dicen, ok, vamos a hacer esto, ¿no? En los trabajos es lo mismo, todos discutimos a la forma en cómo vamos a hacerlo y el que nos convence el que convence es la forma en cómo se va a hacer, ¿no? Bueno, dentro de los maestros de la retórica, dice Nabokov, encontramos primero a Sócrates, ¿no? Él trató de poner a prueba sus conocimientos y siempre andaba por las calles preguntando, esa era su metodología, el método socrático. Él no escribía, siempre andaba preguntando y andaba ahí con su túnica por las calles de Grecia, pregonando, ¿no? Su método era muy interesante porque él, mediante la duda, mediante la pregunta, ponía a pensar a las personas, perdón, y también él se ponía a pensar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si yo les dijera en este momento que me dieran el concepto, por ejemplo, de silla, ¿qué me dirían? Pónganle pausa al video y ustedes escriban en una libreta, ¿qué es una silla? Bien, revisen su concepto de silla y analicen si no existen otros muebles, por ejemplo, que también cumplan ese concepto. Esto es, si yo digo que silla es un mueble que sirve para sentarse, entonces un banco es una silla y tú vas a decir, no, es un banco, ¿no? O a lo mejor me puedo sentar en la mesa, ¿no? Y eso no es una silla. Mi concepto de silla es erróneo. Entonces Sócrates decía, ¿estás seguro? A ver, ¿qué es una silla? No, pues es un mueble para sentarse. Entonces, ¿esto es una silla? Y te ponía a pensar, dices, no es cierto, eso no es una silla, eso es una mesa, ¿no? Entonces es un objeto que sirve para sentarse y que tiene 4 patas. Bueno, hay bancos que tienen 4 patas. ¿Es una silla? La respuesta es no. Entonces es un objeto, es un mueble que sirve para sentarse y que es de madera, ¿no? También hay bancos de madera, ¿no? Y así sucesivamente hasta que lleguemos al concepto de silla, ¿no? Un mueble
que no necesariamente tiene cuatro patas, sirve para sentarse y tiene un respaldo. Eso ya lo convierte en una silla. Y así con todo. Parece nada, porque estamos definiendo un objeto tan simple y tan cotidiano como una silla, pero créanme que este método nos puede llevar a descubrimientos muy interesantes. Si yo les preguntara, ya no sobre el concepto de una silla, un perro, que es un gato, sino, por ejemplo, ¿qué es una crisis económica? Ustedes la tendrían en ese momento que definir y cuando la definen encuentran, tal vez sin quererlo, la solución a esa crisis. Suena sencillo, pero la verdad es que conceptualizarla es muy difícil. Es decir, para poder dominar algunas cosas, primero tenemos que conceptualizarlas, esto es, obtener qué es lo importante de ese fenómeno y después lo podemos dominar. Las cosas que ustedes han dominado a lo largo de su vida, como por ejemplo caminar, andar en bici, conquistar a una chica o a un chico, obtener dinero, es porque en su cabeza tienen cierto concepto de cómo se hacen las cosas y actúan en consecuencia, ¿no? Después vamos a hablar un poco sobre el concepto de crisis económica y cuáles son las diferentes vertientes. Pero quiero que se queden con esa idea porque seguramente sí les saltó a la mente esto de si tendré o yo no ese concepto erróneo o correcto de lo que es una crisis económica. ¿Sale? Y eso precisamente hacía Sócrates, ¿no? Preguntarte y preguntarte. Tú lanzas la respuesta, Sócrates te lanzaba una pregunta, ¿no? Claro, una pregunta no como tipo de niño de 2 años, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sino más bien una pregunta provocativa, la pregunta que hacía tambalear tu argumento, ¿no? Y que si lo podías rebasar, sí, entonces estabas creciendo. Aina Magnovi se plantea si realmente yo solo sé que no sé nada era un acto de humildad o un acto de egolatría. Seguramente muchos autores se van a pelear al respecto. Pero bueno, esa es una de las frases más importantes de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada porque todo el tiempo andaba preguntando. Tanto anduvo de preguntón que a Sócrates lo sentenciaron ante un juzgado y murió envenenado. Él tuvo que beber veneno porque la gente ya no soportaba que anduviera preguntando. Y esto me lleva a algo bien interesante. Las personas que piensan más allá del horizonte, el horizonte visible, son juzgadas siempre como atrevidas, a veces como locas, disparatadas, etcétera. ¿Sí? Aguas cuando a veces le dices a alguien loco porque a lo mejor tiene algo de razón, ¿no? Son visionarios. Tampoco significa que todos los que tengan planteamientos muy distintos a los demás ya sean visionarios, ¿no? Es que ese es el proceso de cómo voy a convencer a los demás de que lo que yo digo está bien. De nuevo regresamos a esto de la lógica, ¿no? Yo digo que hay que hacer las cosas así, así vamos a salir de la crisis actual. Bueno, me pueden tildar de loco o me van a hacer caso. ¿De qué va a depender? De mi habilidad para convencer a los demás, ¿no? Bien. El que siguió la escuela de Sócrates fue Platón, continúa su obra, pero desarrolla de otra forma. Sócrates hablaba siempre en verso, ¿no? Casi en esa época los cultos hablaban en verso, ¿no? Todo el tiempo tenían que estar hablando en verso. Imagínense ustedes que actualmente sea así, ¿no? Que tengamos que soltar el flow para poder hablar, ¿no? Porque si no rima no se oye bien. Bueno, Platón dice, no, vamos a hablar en prosa, como actualmente lo estamos haciendo, escribir en prosa. Vamos a desarrollar así las ideas, ¿no? En un ir y venir constante, ¿sí? Fundó él la academia, que era una escuela donde iban los principales pensadores a preguntarse y a desarrollar su pensamiento, ¿no? Hay una pintura muy bonita de Rafael, del Renacimiento, que se llama así, la Academia de Platón, donde están ahí todos los filósofos tomando clases al lado de Platón, ¿no? Por ahí encontramos a Pitágoras y otros filósofos, búsquenlo en internet, está muy bonita esa pintura y los reto además a que encuentren en esa pintura la portada del disco de Use Your Illusion de los Guns N' Roses. Por ahí está en un cachito la portada de ese disco. Bueno, entonces lo que hacía Platón era contemplar la realidad. Él plantea esto de los teóricos. Para él los teóricos son aquellos que pueden ver la realidad desde lejos. Un teórico es aquel que en esa época, por supuesto, veía los Juegos Olímpicos, hablando de los Juegos Olímpicos que están ahora, por cierto, contemplan los Juegos Olímpicos desde afuera, sin participar. Eso se les decía teóricos.
Y así Platón decía, vamos a desarrollar la teoría y la actividad teórica, es decir, contemplar esa realidad sin poder estar ahí, ¿no? Eso hace la teoría. Separó entonces la sensibilidad de la inteligencia, que es de lo que estábamos hablando en la cápsula anterior. Una cosa es sentir y otra cosa es lo que pensamos, ¿no? Desarrolló una concepción eh, de cómo es el proceso del conocimiento, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de la caverna, ¿no? La caverna de Platón. En esta historia que él relata, habla que una serie de esclavos, no recuerdo bien ahorita cuántos, pero supongamos que eran 3, 4 esclavos, estaban en una caverna encerrados y todo el tiempo estaba oscuro, solamente había una pequeña luz que se metía por un orificio y proyectaba cosas, ¿no? Imagínense ustedes que están en un cuarto encerrados y hay una luz. Y de esa luz solamente se proyectaban monstruos, ¿no? Cosas gigantes, aberrantes. Y entonces todos le tenían miedo. Cuando uno de los esclavos sale de la caverna, al principio la luz lo cega, le lastima los ojos, no sabe qué hacer y después ve que la realidad es distinta y que esos monstruos que él creía solamente son reflejos, ¿no? A lo mejor era una hormiguita que pasaba o un gato devorándose un ratón, ¿no? Y entonces se vio que pues no era tan grave, sino que la realidad estaba distorsionada por ese hoyito de luz. Va emocionado a contarle a sus compañeros y ellos deciden pues no creerle, ¿no? Piensan que está loco. Lo que está haciendo aquí Platón es plantear lo que le pasó precisamente a Sócrates y, repito, a todos los visionarios, ¿no? Salen de la caverna, ven la realidad, van con la sociedad y se la platican y la sociedad dice, estás loco. En una de esas hasta te queman, ¿no? O hasta te hacen beber veneno como a Sócrates. Eso es el proceso del conocimiento también. Ustedes generan conocimiento y seguramente mucho de ese conocimiento la sociedad no lo va a aceptar. Otros probablemente sí. Tampoco quiero desarrollar aquí puros inadaptados sociales. Y tampoco creo que la sociedad esté tan atrasada como para rechazar todo. Pero, sí, eso es un proceso normal y natural de las sociedades. Les voy a poner un ejemplo y con esto termino la cápsula del día de hoy. Hay ideas actualmente que causan muchas controversias. Por ejemplo, fumar marihuana, el aborto, la eutanasia, la adopción homoparental, etcétera. Estos 4 temas, por ejemplo, causan escozor en la sociedad. No sé cuántos de ustedes estén de acuerdo con los cuatro temas, o con 3, o con 2, o 1, no lo sé. ¿Sí? Pero ustedes vayan a bueno, no, mejor no lo hagan, pero si ustedes vertieran eso en una reunión familiar y dijeran, no, pues yo creo que está bien que los homosexuales adopten hijos, esto va a causar mucha controversia, la sociedad no está adaptada para eso, ¿no? Y es precisamente eso de lo que estoy hablando. Tú planteas una idea y dices, creo que esto está bien, y la sociedad te puede decir, creo que está mal. Ojo, no significa que todo lo que se plantee fuera de la sociedad esté bien. También puede ser que haya cosas que estás planteando, ¿sí? Y que efectivamente sean incorrectas o que sean carentes de verdad, no tengas la verdad de tu parte, ¿no? ¿Sale? Pero quise meter estos 4 temas para que ustedes vean cómo siempre, continuamente, la sociedad se enfrenta a pensamientos que no necesariamente encajan con la forma en cómo se vive actualmente. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos, o bueno, más bien me ven en la siguiente cápsula. Adiós.